¿Qué tal, amigos? En este momento estamos viendo imágenes de lo que serían dos Excaliburs ucranianas atacando a lo que serían tanques rusos T-72B3 en estos ataques que se dan para detener la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Y bueno, aquí también vemos imágenes de un intercambio que hubo de soldados. Y pues bueno, es algo que se ha estado dando constantemente, aunque Rusia no hable mucho de este tema, pues cada vez que se puede, se trata de tener a todos los soldados rusos que se pueda para poder salvar a los soldados ucranianos que han sido apresados también por parte de los rusos. Pues bueno, vámonos a las noticias del día de hoy, que está bastante intensa también en cuestión de Rusia. En el otro canal, en Pepe Clips, hablábamos de lo que estaba sucediendo en Corea del Norte. Ahora nos toca el otro tema, que es Rusia. El día de hoy Rusia ha ensayado con un misil balístico disparado desde un submarino atómico. Según la información del día de hoy, este ensayo de un misil balístico fue disparado desde el submarino atómico Generalísimo Suvorov en aguas del Mar Blanco, informó el Ministerio de Defensas, y el departamento pues precisó en una nota que las ojivas del misil alcanzaron su objetivo en el polígono de Kura, que es en la península de Kachamka. Dice: la tripulación del nuevo submarino de misiles estratégicos Generalísimo Suvorov del proyecto Borei A disparó con éxito el misil balístico a Bulova como parte de la etapa final de pruebas estatales, agregó el día de hoy. Y bueno, advierten que Generalísimo es un submarino nuclear de misiles balísticos de cuarta generación que se construyó en los astilleros de Sevmach, en sede del Ártico en Severonsky, y que bueno, continúan el día de hoy con este mensaje, lo vuelven a retomar, el mensaje de una amenaza en caso de un uso de arma nuclear en Ucrania. El ministro de Exterior de Rusia aseguró que el uso de armamento nuclear estaría justificado en caso de ser objetivo de un hipotético ataque de potencias extranjeras que pusieran en peligro su existencia. Lo sacan otra vez el día de hoy, vuelven a sacar el tema y dicen que su protocolo de armas estipula que el hipotético uso de armamentos atómicos se daría en todo caso con fines defensivos y como respuesta a ataques de armas de destrucción masiva o de una agresión con uso de armas convencionales que pongan en peligro la existencia del Estado. Y los enfoques doctrinales de Rusia en este sentido se definen como máxima precisión y no dan lugar a interpretación expansiva. Y también le piden a los otros países que tengan armamento pues que se mantengan. Dice: hacemos un llamamiento al resto de los 5 países con armamento nuclear para que demuestren en la práctica su disposición a trabajar para resolver esta tarea prioritaria y abandonar los peligrosos intentos de infringir los intereses viales de los demás. Entonces les piden básicamente que se mantengan al margen de pues lo que está sucediendo en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero bueno, esto es algo que constantemente Rusia, cada vez que puede, saca el tema. Y por cierto, también el día de hoy Rusia otra vez ha vuelto a dañar las líneas de electricidad que conectaban a lo que es la planta nuclear más grande de Europa y la tercera más grande del mundo, Zaporizhia, y ha dejado sin electricidad otra vez, porque cada tanto tiempo lo hace, lo arreglan, lo vuelve a hacer, lo arreglan, lo vuelve a hacer, y pues ha dejado sin electricidad a la planta nuclear para pues poder mantener en funcionamiento los generadores o enfriarse siquiera. Pero bueno, cuenta con un generador de gasolina que le dará energía por los próximos 15 días. Pero obviamente esto es como una cuenta regresiva, entonces pone en peligro pues obviamente la estabilidad de la zona por un posible desastre nuclear si llega a quedarse sin energía del todo. Hay que recordar que tiene 6 reactores ahorita inactivos y la central depende de electricidad externa, y pues bueno, se ha pedido que mínimo lo conecte a la fuente de electricidad
que va a Crimea o de alguna manera, porque esto no puede estar así, no puede estar sin electricidad, no nada más afecta a esa zona de Zaporizhia, sino básicamente a toda Europa, porque estamos hablando de una planta nuclear increíblemente grande y pues bueno, esto es algo que constantemente está haciendo los militares rusos de desconectar la electricidad y de poner mucha atención en este tema de las plantas nucleares. Y pues bueno, el día de hoy, en lo que es en el río de Dnipo, que está en el río de Dnipo, que está básicamente enfrente de la planta, hubo unos bombardeos el día de hoy, por eso se dañó lo que es la electricidad, que no nada más dañó la electricidad de la planta, sino también dañaron edificios residenciales, una gasolinera, varias empresas de la ciudad de Nikopol y también otras ciudades estuvieron hoy afectadas. Entre ellos se hablan de al menos 6 civiles fallecidos, 16 heridos y bueno, continúa dificultades que enfrenta Ucrania con una población que está viviendo en este momento sin electricidad ni calefacción y además constantemente bombardeada. Un tema que según Vladimir Putin ya se iba a detener, pero pues no, sigue, de repente se calma la cosa y de repente vuelve a aumentar. Y hablando de otro tema interesante, más sin embargo, pues no cambia mucho la cosa. Déjame les enseño de qué estoy hablando. Bueno, el día de hoy una votación en la ONU, donde se pide el fin del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Este bloqueo que ya tiene una cantidad de años impresionante, tiene, si no me equivoco, 60 años que tienen estos bloqueos los cubanos y que han podido resistir y que también los ha llevado a muchísimas dificultades y también a tener que depender a países como Rusia en algún momento. Y pues bueno, nada más hubo 2 países que se pusieron en contra, que fue obviamente Estados Unidos e Israel, y 2 que se abstuvieron, que en ese caso fue Brasil y Ucrania. Estos 2 países se abstienen, Estados Unidos e Israel pues rechazan y quieren que se siga con este bloqueo. Y bueno, México el día se pronunció en contra de esta medida y señaló que con este bloqueo Estados Unidos ha estado causando hambre y dificultad para llegar de insumos, por ejemplo, médico, como sucedió durante el punto más intenso de la pandemia del COVID. Y pues bueno, esto obviamente pues es muy impactante que ya básicamente nada más ellos 2, ¿no? Sin contar los que se abstuvieron, estén en contra de esto y Estados Unidos siga con esto. Sin embargo, digo que está padre, que padre la noticia, sin embargo esto nada más es como una cuestión moral, o sea, el hecho de que todos los países voten en contra de estos bloqueos no significa, en la ONU, no significa que puedan cambiar absolutamente nada. O sea, esto solamente en la práctica no se espera un cambio de nada, como también ocurrió ya en 1992, donde también, y ha habido 29 resoluciones previas donde se ha pedido por favor que se detenga estas sanciones, estos bloqueos. Sin embargo, así quedan. Eso es el lado injusto también de los países gigantes como Estados Unidos, que de repente ponen sanciones y que no se puede hacer nada porque ya decidió y ahora para que cambie, pues no, ¿verdad? Pero la cuestión es que, pues sí, muy injusta la decisión o el manejo para Cuba, que ya tiene 60 años bloqueada. Y bueno, vámonos a otro tema muy interesante que el día en la mañana Pepe les comentaba de esto, que iba a haber una respuesta a este tema de la Fed. Y pues continuando con lo que les comentaba Pepe en la mañana del aumento de la Fed, de las tasas de interés, el Banco de Inglaterra también ya reacciona a esto y vuelve también a hacer un aumento, anuncia el día de hoy un aumento a las tasas de interés, el mayor en 3 décadas, ante pues que se está viendo que la inflación está empeorando por la cuestión de la guerra de Ucrania, que no se ve que se vaya a detener, más las políticas que puso la ex primer ministra Liz Truss, que bueno, afectaron muchísimo. De hecho, bueno, hubo muchos movimientos muy negativos y por eso definitivamente tuvo que renunciar. Bueno, el banco incrementó su tasa referencial en 3/4 de punto para ubicarla en un 3%, luego de que la inflación a consumidores volvió a septiembre a niveles no vistos en 40 años. Esta medida pues se esperaba, obviamente, al verse
que en Estados Unidos hay movimiento, pues en Inglaterra tiene que haber movimiento, seguramente aquí en México hablarán de algún movimiento en cuestión también de las tasas. Se esperaba en algún punto que la Fed se iba a detener, pero bueno, la Fed sigue subiendo las tasas de intereses para controlar la inflación y los demás países pues tienen que reaccionar a esto para que los dólares o el dinero de sus países no se vaya a Estados Unidos porque les genera más intereses en los bancos de Estados Unidos. Entonces obviamente todos tienen que reaccionar a lo que haga Estados Unidos para evitar esta inflación tan desmesurada que hemos estado viviendo en el mundo y que bueno nos está afectando básicamente a todos, ¿no? Nada más los super ultramillonarios que a lo mejor vivan de la gasolina pues no les afecta en nada, pero bueno, ha sido un tema muy estresante de este 2022 y por cierto ya hay un adelantito de lo de Corea y Estados Unidos y Corea del Sur. Bueno, en cuestión de otra respuesta dice han desarrollado en respuesta a los desarrollos estratégicos y capacidad nuclear de Corea del Norte, Estados Unidos y Corea del Sur realizarán un ejercicio teórico anual, acaban de avisar, que incluirá un escenario en el que Corea del Norte usa armas nucleares. Esa ha sido la última, pues el último avance en este tema, un tema que hay que estar con el ojo bien puesto porque está bastante tensa la situación. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede y muchas gracias por vernos. Recuerden que estamos en el en vivo, hoy toca a las 10 de la noche si no me equivoco, pero bueno, esténse pendientes en el Telegram donde les mandamos las notificaciones. Nos vemos y hasta luego.